Ok, ahí está empezando la grabación de la clase de hoy, 10 de junio del 2020, este, donde estamos viendo el tema de líneas de transmisión. Lo que vamos a ver hoy en particular tiene que ver con reactancias de entrada, todavía la parte de cortocircuito y circuito abierto. Hay unos detalles que nos hacen falta, y ondas estacionarias, ver esta parte de ondas estacionarias para lo que son líneas de transmisión. Y bueno, ahí siempre una imagen de ilustración. Ok, estamos hablando de reactancia de entrada en líneas sin pérdidas inicialmente. La parte con pérdidas necesita un análisis un poquito aparte, y aunque es algo que vemos de manera menos profunda, también vamos a verlo, aunque tiene que ver un poco con lo que ustedes están realizando de la tarea 1, ¿verdad? Bueno, sabemos que es posible calcular esta impedancia de entrada, ¿verdad? Esta impedancia de entrada en una línea. Esta es la expresión completa. Vean que tiene un tangente hiperbólico ahí, tangente hiperbólico de, en ese caso, JKL, ¿verdad? Sin embargo, en el caso sin pérdidas, o sea, alfa igual 0, recordamos ahí el hecho de que siendo JK igual a alfa más J beta, ¿verdad? Entonces, con alfa igual a 0, pues JK se convierte en J beta, ¿verdad? Entonces, esos tangentes hiperbólicos me quedan como un tangente, ahora sí nada más de J beta L únicamente, y esto es igual a J tangente normal, perdón, este era un tangente hiperbólico, tangente de beta L, ¿verdad? El J sale de tangente hiperbólico, y entonces aplicamos eso para el caso sin pérdidas. Entonces, en ese caso sin pérdidas, la impedancia de entrada cambia, ¿verdad? Vean que este J que estaba acá, pues sale, ahora va a estar aquí, ¿verdad? Y eso ya es algo conocido. Y lo podemos expresar en términos de la función tangente o en las funciones coseno y seno, ¿verdad? Eso hasta ahí es algo que ya se conoce, que ya se ha visto y todo bien, ¿verdad? Ahora, hay dos casos que tenemos que analizar. Uno es cuando tenemos cortocircuito, que es después veremos el de circuito abierto. Cuando la carga está en corto, o sea, ZL igual 0 ohmios, la línea llega hasta acá, hay cosas que son esperables. ¿Qué es esperable? Bueno, es esperable que yo aquí tenga una corriente máxima, ¿verdad? Porque es un corto. Y de igual manera, la tensión en un corto, ¿verdad? Va a ser una tensión igual a 0. Por eso es que cuando tenemos eso, esto estamos hablando de tensiones totales y corrientes totales, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos ese caso y uno dibuja la onda estacionaria, sabemos que en estos casos nos encontramos con que la corriente es un máximo, ¿verdad? Entonces la corriente va a estar por acá siendo un máximo. Sabemos que en estos casos el coeficiente de reflexión es igual a -1, pero o sea, su magnitud es igual a 1. Entonces sabemos que tenemos reflexión total. Eso es algo conocido, ¿verdad? Entonces, para la corriente, qué difícil dibujar aquí, sabemos que vamos a tener esto, ¿verdad? Y aquí vamos a tener un Imax, ¿verdad? Mientras que para lo que es la tensión empieza en 0, ¿verdad? Y entonces su onda estacionaria, que ahora les vamos a hablar un poquito más de ellas, pues es de este estilo, ¿verdad? Siendo la tensión, y entonces vean que aquí hay un Vmin, ¿verdad? Eso es algo conocido, ¿verdad? Estos son magnitudes, tanto de corriente como de tensión, ¿verdad? Entonces eso es algo que vamos a conocer qué ocurre. Ahora, nos interesa conocer una distancia ahí, menos L, ¿verdad?
nos interesa conocer cuánto es el valor de la impedancia de entrada. Entonces, aplicamos la fórmula que ya teníamos. Entonces, aquí es relativamente sencillo. ZL igual 0, ¿verdad? Esos valores ahí en 0. Bueno, también me lleva todo ese tangente, ¿verdad? Entonces me va a quedar un Z0 por ahí, ¿verdad? Entonces eso también se cancelan esos Z0s. Y lo único que me va a quedar es JZ0 tangente J beta L, ¿verdad? Esa expresión tiene una característica muy clara. Los Z sub ceros tienen la característica, estas son las impedancias de la línea, ¿verdad? Es la impedancia característica de la línea de transmisión. Esto son valores reales, prácticamente siempre. Si uno ve, las líneas de transmisión tienen valores 50 ohmios, en televisión 75 ohmios, en algunos casos como para antenas 100 ohmios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son valores reales, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, no es que sean esos siempre los valores. El detalle es que son valores reales. Esa característica tiene. Y por el otro lado, aquí hay un error. Aquí hay un error de que este J no debería estar. No sé si alguien ya lo había visto por ahí. Este J ya aquí adentro no corresponde, ¿verdad? De hecho, esas cosillas yo las arreglo y las corrijo y las subo a las presentaciones. Después, tangente de JB. Esa J no va. Esa J no va, ¿verdad? Entonces, ya sin esa J, hablamos de que ese tangente que está ahí, que termina siendo en realidad un tangente de beta L, siendo beta un número real, L un número real, esto también es un número real, ¿verdad? Entonces, nada de aquí me afecta el hecho de que aquí hay un J, ¿verdad? Entonces, esta impedancia de entrada de la línea, cuando está en cortocircuito, es un J y un número, ¿verdad? Una reactancia en cortocircuito. Que dependiendo del valor de la reactancia, eso sí, ¿verdad? La función tangente, ustedes saben que la función tangente sí puede tener valores positivos y negativos, ¿verdad? Entonces, eventualmente podemos decir que esto es un más menos J, pero es una reactancia. Y esa es una característica que es importante cuando la línea está en cortocircuito. ¿Ok? Eso es algo que vamos a tener ahí. Siempre y cuando la línea, vean que aquí no estamos considerando pérdidas, ¿verdad? Estamos por la consideración anterior, alfa igual 0, lo cual es esencialmente cierto para líneas cortas, qué sé yo. Uno se encuentra en líneas de cable coaxial, algunas tienen pérdidas de qué sé yo, se hablan algunas de 1 decibel cada 100 metros. Bueno, pues yo tengo una línea que es de 2 metros, por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? En ese aspecto, si uno hace los cálculos, las pérdidas son despreciables, tienden a cero. Entonces, en una línea lo suficientemente corta para un alfa pequeño, es como si no tuviese pérdidas, como si no tuviese pérdidas. Entonces, en un caso como ese, nuevamente aquí está el error, no lleva este J, ahí disculpen ese, ¿verdad? Eso es J, Z sub 0, tangente de beta L, ¿ok? No lleva esa J que está ahí. Nada más sustituí el K por el beta, entonces no saqué el J. Entonces nos damos cuenta que es una reactancia de entrada, lo cual es bien importante. Ahora, en abierto, ZL igual a infinito, gamma es igual a 1, por lo tanto, en su magnitud también es igual a 1.
es lo que se llama una carga en abierto. Eso me va a provocar, pues, en un abierto, ¿cuánto es la corriente? De cero, ¿verdad? ¿Cuánto es la tensión? Máxima. En un abierto siempre tenemos el máximo de tensión, ¿verdad? Entonces, de igual manera, cosas que insisto por ahí porque son relevantes. Si tenemos un máximo y tenemos una reflexión total, cuando tenemos reflexión total sabemos que el mínimo es cero, ¿verdad? Entonces, la onda viene acá y entonces de aquí baja y va a ir haciendo algo así, ¿verdad? Esto para V. Mientras que para corriente, pues, I es igual a cero en la carga, y entonces vamos a tener lo contrario ahí, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a tener ahí para corriente a nivel de onda estacionaria. Son casos como muy específicos que siempre vamos a tener, los cuales es importante que dominen. Estos casos son de memoria casi, ¿verdad? No hay que analizar mucho, tienen que tener muy claro porque esos valores son de esa forma. Entonces, la impedancia de entrada en el circuito abierto, bueno, se puede ver así, ¿verdad? Esta es la forma normal, pero lo más fácil es acomodar las cosas para que ZL, ya que ZL es igual a infinito, quede en el denominador para que esas expresiones donde queda así se haga cero, ¿verdad? Entonces, simplemente sacamos ahí el ZL en ambos lados, ¿verdad? Bueno, se saca factor común, se va a cancelar allá, entonces quedan de esa forma y entonces con ZL igual a infinito, eso es igual a cero y esto es igual a cero, ¿verdad? Y vean que ahí lo que me va a quedar, nuevamente que hay un error, eso está por todo lado, ese error quedó ahí y creo que usé la misma ecuación más adelante, entonces tal vez el error se siga presentando. Ahí que es lo que me va a quedar, me va a quedar Z0 sobre J tangente de beta L, lo que termina siendo un menos J que sube un Z0 por una cotangente de beta L, ¿verdad? Eso es lo que termina siendo, ahí están los valores, ¿verdad? Queda de esta manera, entonces le damos vuelta y tenemos cotangente y nuevamente ahí está el mismo error de que lo que queda es menos J, Z0, cotangente de beta L. ¿Ok? Y nuevamente es una reactancia de entrada, o sea, yo a esto lo puedo decir que es bueno, más que más menos, sería como menos más, ¿verdad? Porque al menos de primero, JX, reactancia de circuito abierto. Eso es lo que vamos a tener ahí para la impedancia de entrada en CA. Entonces, ¿se pueden graficar esas reactancias de entrada? Entonces vamos a proceder a graficar esas que ya teníamos en función de la distancia de línea. ¿Por qué? Porque vean lo que teníamos ahí, ¿verdad? Bueno, como les dije, usé un copy-paste de expresiones y esa J ahí no va. Entonces, estas son las expresiones que ya teníamos. Son tangentes y el inverso de tangente. Entonces, a la hora de graficar eso, se grafica de esta manera. Ahí está graficado la impedancia de entrada sobre Z0, o sea, se agarra el Z0 y se envía del otro lado, ¿verdad? O sea, hacemos aquí sobre Z0, entonces ya el Z0 no queda ahí, ¿verdad? De igual manera aquí hacemos lo mismo, entonces ya el Z0 no aparece ahí. Entonces tenemos J tangente y menos J cotangente, ¿verdad? Entonces, esas son las gráficas de tangente, las líneas continuas, y las líneas discontinuas son las gráficas de cotangente, de beta L, ¿verdad? Nuevamente, no va, esa J ahí es un error que hay que corregir. Y se da de esta manera. Están graficado eso en función de L, ¿verdad? Por eso es el valor que
que aprecian ahí. Y se pone L en términos de lambda cuartos, lambda medios, 3 lambda cuartos, lambda, etcétera, ¿verdad? Recuerden ahí que el producto beta L es igual a 2pi sobre lambda, ¿verdad? Por L. Entonces, claro, cuando L adquiere ciertos valores, pues yo lo puedo ver en términos de eso, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, bueno, entonces L es igual a lambda cuartos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entonces ahí termina siendo 2pi sobre lambda cuartos, ¿verdad? Entonces termina siendo pi medios. Entonces se saca ahí tangente de pi medios, etcétera. ¿Qué vamos a notar? En ambos casos les decía que esto es un J de reactancia en cortocircuito. Y esto es un menos J de reactancia en circuito abierto. Sin embargo, estas reactancias, que dependen totalmente de las funciones tangente y cotangente, pueden ser positivas y negativas. Es muy claro que cuando tengamos ahí el valor positivo de la reactancia, ¿verdad? Sea un valor inductivo, y cuando tengamos un valor negativo, va a ser un valor capacitivo ahí, ¿verdad? Por la naturaleza que tienen esos valores como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Por ejemplo, si analizamos la función tangente, una línea que va en este segmento hasta lambda cuartos, la tangente en ese punto es totalmente positiva. Eso quiere decir que en ese lapso de lambda cuartos, la impedancia de entrada es inductiva. Qué difícil hacer ese círculo. Inductiva. Pero ¿qué pasa en el otro segmento de lambda cuartos a lambda medios? Resulta que esa tangente es negativa. Entonces resulta que si la línea tiene una longitud que va desde lambda cuartos hasta lambda medios, en todo esa trayectoria, digamos, va a ser un valor inductivo, ¿verdad? Capacitivo en ese caso, lo que vamos a tener ahí. Y para la impedancia de entrada en CA, más bien los valores que se dan ahí son los contrarios, ¿verdad? Primero en un espacio de lambda cuartos, ella va a ser capacitiva, y luego en el otro espacio va a ser inductiva. Eso, entonces, dependiendo de esa longitud de la línea se comporta como un inductor o un capacitor. Esto porque recuerden que estamos hablando de que tenemos la línea, ¿verdad? Con su carga en cortocircuito o en circuito abierto. Entonces, esa carga es un cortocircuito o un circuito abierto, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los resultados que tengamos y la longitud que tenga esta línea, dependiendo de esa longitud, la impedancia de entrada hace que si yo soy, por así decirlo, un observador, ¿verdad? Que está viendo de aquí para allá, vaya a ver que esa carga se comporta como un inductor o como un capacitor. O sea, vamos a tener opción de verla a nivel de comportamiento como un inductor o bien como un capacitor, con un valor meramente reactivo, ¿verdad? Que eso es lo que nos interesa, ya sea en cortocircuito o en circuito abierto, ¿verdad? Vamos a tener de los dos. Entonces, lo que les decía, si la línea tiene una longitud menor a lambda cuartos, resulta que la impedancia de entrada va a hacer que esa línea sea equivalente a un inductor, con un valor Z sub 0 tangente beta L. Su comportamiento es el de un inductor. Esta figurilla, para que se viera más bonito, debería tener eso ahí para allá, ¿verdad? Ese es el equivalente. Mientras que
una línea igual de la misma longitud, entiéndase menor a lambda cuartos, bueno, no la misma longitud, el mismo rango de longitudes, hace que la impedancia de entrada sea equivalente a un capacitor, a menos J, Z sub 0, cotangente de beta L. Eso es lo que se va a tener ahí en ese caso para el mismo lapso de línea. Siguiente nivel, se invierten las cosas. Vean que esta es una línea, esta era menor a lambda cuartos. Esta es entre lambda cuartos y lambda medios. Ahí la línea en corto se comporta ahora como un capacitor, ¿verdad? Vean que es la misma carga. Esta carga es la misma, o sea, es un corto en ambos casos, pero al ser diferentes las longitudes, la equivalencia que tenemos entre una y otra es o un capacitor o un inductor, dado siempre por la función que tenemos ahí, que es Z sub 0 tangente de beta L. Y es esperable que si en una línea de lambda cuartos teníamos aquí un capacitor, bueno, entonces en una línea también es mayor que lambda cuartos y menor que lambda medios, que es ese que está ahí, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener? Que el que antes se comportaba como un capacitor, ahora se va a comportar como un inductor, ¿verdad? Dado por esa expresión que está ahí. Y eso es lo que vamos a estar manejando. Estas comparaciones, bueno, no son, bueno, sí, comparaciones y estos resultados como tales son muy importantes y tienen gran aplicación en acoples de líneas de transmisión. Esto lo vamos a estar utilizando más adelante. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tenemos acoples es muy común que queramos tener una línea que sea igual a otro valor para evitar discontinuidades, ¿verdad? Sabemos que eso es algo que se quiere. Entonces, cuando uno tiene una línea de transmisión, tiene una carga por acá, ¿verdad? Eso es algo que tenemos. Esto es un valor Z0, ¿verdad? Aquí podemos tener un ZL que tiene, digamos que este valor de ZL es igual. Esto es un valor real, ¿verdad? Por lo que les decía al inicio. Este siempre es un valor real. Entonces aquí tenemos que esto tiene como su parte real Z0 de no sé, más o menos JXL, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué habría que hacer ahí para acoplar, para tener una continuidad de medios y evitar reflexiones? Y yo necesitaría, ¿verdad? En un caso así, yo necesitaría como acople que ZL sea igual a Z0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eliminar más o menos JXL, ¿verdad? Vean que el equivalente de eso, voy a tirarlo por acá, sería como tener una resistencia y qué sé yo, un capacitor, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo? Voy a tener que poner una línea que me anule ese capacitor. ¿Cómo lo hago? Con un inductor, por ejemplo, ¿verdad? Puedo hacerlo con un inductor. Si yo calculo bien los valores, de repente este inductor me cancela este capacitor, o el efecto inductivo me cancela el efecto capacitivo, ¿verdad? Y eso es lo que queremos lograr con trozos de línea de las longitudes adecuadas, este, para lograr acoples, ¿ok? Pero eso es un tema que viene más adelante de acoples. Todavía no estamos ahí, nada más quiero decirles como para qué sirven estas formulillas, ¿verdad? Estas fórmulas sirven para esa parte de acoples. Entonces, en resumen es entender por qué líneas en cortocircuito y en circuito abierto se comportan como elementos meramente reactivos.
Y eso es importante que lo tengan ahí en mente. Ok, ahora tenemos que hablar de onda estacionaria. Si quieren hacemos pausa, porque aunque no llevamos tanto de clase, yo sé que ya seguir recto sí cansa. Entonces, no sé, los 5 minutitos de pausa, que descansen, porque igual tienen rato estar sentados acá. Entonces, voy a pausar la grabación y nos damos 5 minutos. Tómenlo. Bien, ahora vamos a chequear lo que pasa con lo que es la onda estacionaria, ¿verdad? En términos generales se repite lo mismo que hemos visto para medios, ¿verdad? Se produce cuando está desacoplada y se aplican las ecuaciones. Pero bueno, hay que ver algunos casos particulares, ¿verdad? Bueno, tenemos la onda reflejada y su superposición con la incidente, ¿verdad? Produce la onda estacionaria. Eso es algo que ya se conoce, algo que ya habíamos visto, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Entonces tiene las mismas características, ¿verdad? Las mismas características de la onda estacionaria para la onda plana uniforme. Solo que hay casos de aplicación algo distintos, especialmente por el hecho de que se pueden tener con mayor facilidad cargas complejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nivel de medios es complicado tener una carga compleja. Nosotros veíamos para medios, por ejemplo, de nosotros teníamos un eta 1, ¿verdad? Un eta 2, pero decir que teníamos todos los posibles valores para eta 2 no es tan fácil. Sin embargo, cuando estamos hablando de líneas de transmisión, entonces tenemos una línea, tenemos una carga, tenemos aquí un ZL y tenemos un Z0, sabemos que generar estos valores de RL más o menos un JXL sí es relativamente sencillo, ¿verdad? Podemos tener combinaciones de resistor con inductor, entonces ahí ya vamos a tener el RL y el JXL va a estar ahí, o bien podemos tener el valor del resistor con el capacitor, ¿verdad? Entonces, de igual manera vamos a tener el RL, ¿verdad? Y el 1 sobre J, bueno, mejor ponerle el menos JXC, digamos, lo queremos ver de esa manera. Entonces, la cantidad de valores de carga que podemos tener con una línea de transmisión sí es mayor y eso da lugar a análisis ahí interesantes que incluyen la carga infinita, ¿verdad? Para medios, nosotros vimos cargas de un superconductor, que puede ser igual a 0, pero nunca vimos una carga infinita. De hecho, para medios no hablamos de cargas infinitas. Sin embargo, para líneas de transmisión sí hablamos de cargas infinitas, ¿verdad? Que es cuando tenemos una línea en abierto, entonces esa cosa es infinita. Entonces ahí sí hablamos de cargas infinitas. Entonces, a ver, ok, este es el caso, ¿verdad? Lo que yo les decía, vamos a tener el Z igual 0 aquí, entonces vamos a tener onda incidente, onda reflejada, y pues vamos a tener aquí un voltaje total, ¿verdad? Que va a ser igual a esa onda incidente más la onda reflejada. Y eso me va a dar lugar ahí a que yo tenga una onda estacionaria, ¿verdad? Voy a tener una onda estacionaria presente en la línea de transmisión. Vamos a tener coeficiente de reflexión, gamma, ¿verdad? Que está ahí, que es igual a la onda reflejada entre la onda incidente. Sabemos cómo se calcula, ¿verdad? ZL menos Z0. Y reconocemos que puede tener magnitud y fase. Ahí copié las ecuaciones, en este caso del Haidt, que es el que utilicé, digamos, de donde me robé esas ecuaciones, aunque la imagen es del Nerivelo. Pero bueno, funcionan igual.
ahí nada más le están llamando FIR, lo de menos, ¿verdad? También reconocemos una onda transmitida, ¿verdad? O sea, hay un coeficiente de transmisión, que se vería, se usa poco, pero también me dice, esto sería, digamos, con el coeficiente de transmisión, aquí yo puedo calcular cuánto va a ser el voltaje transmitido a la carga, ¿verdad? Entonces el voltaje en la carga va a ser igual al voltaje incidente por el coeficiente de transmisión, ¿verdad? Bueno, que es lo que está dado ahí en esa primera parte, ¿ok? Entonces eso hay que entenderlo bien y bueno, ahí está la expresión y también consideramos de que puede tener una magnitud y una fase, conceptos que ya habíamos visto. Y adicionalmente, pues puedo calcular la impedancia de entrada, ¿verdad? En cualquier punto. Entonces ahí está la expresión, esta sí no tiene errores. Todo bien, hasta ahí, hasta ese punto todo en orden. Ahora, ¿cómo queda la onda estacionaria para un caso sin pérdidas? Aquí hay que tener muy claros los conceptos. No voy a desarrollar todas las expresiones porque en términos generales ya se han visto y se pueden obtener. Aquí una ecuación que tiene el Haidt de manera muy clara, digamos, muy bonita, es que en la línea de transmisión, esta parte hay que hacerlo con líneas rectas mejor. Pues voy a tener esto acá, voy a tener esto acá. Entonces, aquí hablo de que voy a tener la carga. Entonces, aquí tengo ZL. Aquí voy a tener Z0, ¿verdad? ¿Qué voy a tener ahí en la línea de transmisión? Resulta que si uno desarrolla, esto es parte del desarrollo que, como uno que yo les había presentado, aquí no lo estoy poniendo todo, estoy trayendo el resultado, pero nos damos cuenta de algo muy interesante y es el hecho de que tenemos que aquí para un caso en el cual, y este caso es uno en el cual la magnitud de gamma está entre 0 y 1, entonces, ¿qué va a pasar? Si la magnitud de gamma está entre 0 y 1, van a coexistir o vamos a tener los dos casos, ¿verdad? Vamos a tener onda reflejada, lo cual es muy cierto, y también vamos a tener onda transmitida. La onda reflejada es solo una fracción de la onda incidente. La onda transmitida también es una fracción de la onda incidente. Esa onda transmitida, ¿a dónde se está transmitiendo? A la carga, ¿verdad? Es a la carga a donde se está transmitiendo la onda incidente. Aquí es donde la onda transmitida es donde está llegando. Sin embargo, en este espacio que tenemos aquí, entonces, ¿qué va a ocurrir ahí en ese espacio? Vamos a tener, para ese caso, vamos a tener que en este espacio van a coexistir dos cosas. Bueno, tres cosas en realidad, o tres. La onda incidente, ¿verdad? Lo que hemos llamado V+, la onda reflejada, ¿verdad? V-, y aquí, pues vamos a tener lo que sería VL más bien. Vamos a tener VL, que está ahí. Conocemos la relación entre ellos. V- va a ser igual a V+ por gamma, mientras que VL va a ser igual a tau por V+. Bueno, los puse en orden diferente, no importa. Entonces, en este punto, resulta que vamos a tener una onda estacionaria, standing wave,
¿verdad? Que es la suma de la onda incidente, estamos hablando de más V menos, ¿verdad? Pero que resulta que la onda reflejada lo que hace es interferir con una parte de la onda incidente, pero hay una parte de la onda incidente que sigue viajando, que sigue pasando. Esto que está acá sería, digamos, el VL que está pasando hacia el otro lado. Entonces resulta que la tensión que yo tengo acá es la onda estacionaria y una porción de energía que viaja. Entonces están las dos cosas, ¿verdad? Tengo una porción de energía que viaja y que está siendo consumida en la carga y una porción que se refleja, ¿verdad? Y aquí está expresada de una forma, digamos, bonita, eh, donde lo que tenemos es este, la onda estacionaria, standing wave, ¿verdad? Que es igual a 2 veces la magnitud del coeficiente de reflexión por V sub 0 por el coseno de beta z y luego por el coseno de omega t. Aquí están las fases de, vamos, aquí se está considerando un gamma igual a la magnitud de gamma o un ángulo phi nada más. Aquí ya no le están llamando phi r, pero entonces este ángulo que aparece aquí es el ángulo del coeficiente de reflexión. Y eso es la onda estacionaria. Mientras que la onda viajera, ¿verdad? Esto que está aquí es onda viajera, es igual a V sub 0, 1 menos la magnitud de gamma, que, que me da esa parte, por el coseno omega t menos beta z. Aquí se nota que es viajera, ¿verdad? El argumento, mientras que aquí los argumentos están separados en dos funciones trigonométricas. Y eso es lo que vamos a tener para un caso sin pérdidas. En ese caso, bueno, la posición de los mínimos y máximos es conocida. Ya esto lo habíamos visto, son las mismas ecuaciones de antes. Tal vez aquí no puestas en términos de lambda, ¿verdad? Pero simplemente hay que recordar que lambda es igual a 2pi sobre beta. Entonces ahí se puede calcular, entonces ahí todo bien. Los valores propiamente de los máximos y los mínimos, pues van a ser el máximo, V sub 0, 1 más gamma, ¿verdad? Y el mínimo, V sub 0, 1 menos la magnitud de gamma. Eso es lo que vamos a tener ahí, que está viajando. Y entonces, de forma general, la onda estacionaria se verá así. Donde el máximo, 1 más gamma V sub 0 y el mínimo, 1 menos gamma V sub 0, ¿verdad? Cosas a mencionar aquí que son relevantes. Bueno, aquí se ve muy bien, ¿verdad? Que el periodo de esa magnitud de onda estacionaria, porque vean que es la magnitud, ahí está escrito como una magnitud, es lambda medios. Eh, por lo tanto, aunque ese no está indicado ahí, la distancia entre un máximo y un mínimo, que sería esto de acá, va a ser lambda cuartos, ¿verdad? De igual manera, la distancia entre dos mínimos también va a ser lambda medios, que es el periodo de la onda. Eso es lo que vamos a tener en ese caso. Ahí esa figura lo pone todo en términos muy genéricos, esa es una forma muy genérica, pero que funciona muy bien para entender qué es lo que está pasando. Entonces, esa es la onda estacionaria que se va a tener ahí. Algunas cosillas que señalar. En cuanto a la forma, y esto tiene que ver un poco con la tarea también, como vayan a obtener sus resultados, cuando yo tengo una reflexión total, cuando yo tengo una magnitud de gamma igual a 1, ¿verdad? Entonces esto va a ser reflexión total. Cuando yo tengo la reflexión total, yo sé que los mínimos van a ser 0. Ya eso lo habíamos discutido por ahí, ¿verdad?
Voy a tener una onda estacionaria que ya sea empieza en máximo o en mínimo, depende de lo que ya vimos, ¿verdad? Si es un cortocircuito o si no. Digamos que empieza en un máximo y entonces su mínimo va a ser 0, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí vamos a ir teniendo los distintos valores. Hay que tener muy claro entonces que en estos casos parecen como semicírculos, ¿verdad? Y la forma siempre es así como un piquillo que cae. Sin embargo, si yo tengo no la magnitud de gamma de 1, sino que sé yo, supongamos una magnitud de gamma de, digamos, 0.9, por decir algo. Si yo tengo 0.9, ya el mínimo no va a ser 0, va a ser pequeño, pero no 0, ¿verdad? El máximo tampoco va a ser, porque en este caso, así como está, esto vale 2v sub 0, ¿verdad? La magnitud, ¿verdad? Porque magnitud de gamma es 1, entonces 1 más 1, 2, 2v sub 0, ¿verdad? Cuando yo tengo un gamma más pequeño, la onda ya no es el doble su máximo y tampoco su mínimo es 0. Entonces ella empieza a hacer algo así. Y entonces se va como redondeando, digamos, la onda. Se va redondeando. Por ejemplo, para un gamma igual a 0.9, ahí a puro ojo, ¿verdad? Si yo lo varío, y qué sé yo hago una magnitud de gamma de 0.5, y eso ustedes lo tienen que ver con sus ecuaciones, se va a ir suavizando cada vez más, va a bajar el máximo, y entonces yo voy a tener algo así. Y se va pareciendo aproximadamente a una onda senoidal, más o menos como esta, ¿verdad? Ven esta que está acá, ese dibujo, hacia puro ojo, y viendo la altura que hay aquí, ¿verdad? Esto es para un gamma, una magnitud de gamma pequeña, tipo 0.2, 0.3, no sé, una cosa así, va a ser una magnitud de esa. Pero lo que quiero puntualizar en este caso es que la onda estacionaria, cuando tiene reflexión total, sus mínimos son 0 y sus máximos son 2 veces la magnitud de la onda incidente. Pero cuando empieza a bajar, ella se empieza a redondear. Y esto va a ser importante para que analicen un poquito los resultados que ustedes van a tener. Y los puedan chequear, ¿verdad? Visualmente uno tiene que estar seguro de que lo que está obteniendo pues tenga sentido, ¿verdad? Y se vea bien. Ah, ok. Sí, entonces, bueno, esos resultados por ahí son importantes. Vamos a tener un ROE, o sea, una razón de onda estacionaria, manera normal de calcularlo, uno más gamma, uno menos gamma, todo bien por ahí. Entonces el valor de los mínimos es en los mínimos, de los máximos y los mínimos siempre será el mismo para un caso sin pérdidas. Vean que este valor se repite siempre, es 1 más la magnitud de gamma por v sub 0, y de igual manera el valor del mínimo siempre es el mismo, ¿verdad? Se tira una línea recta aquí y es 1 menos magnitud de gamma por v sub 0. Entonces el valor de los máximos y los mínimos será el mismo. En todo el caso, sí estamos hablando de una onda que no tiene pérdidas. Ahora, hay una observación interesante. Podemos calcular la impedancia de entrada cuando la tensión es máxima, en los momentos de tensión máxima. Vean que esto está marcado aquí. Impedancia de entrada cuando V es máximo. Sabemos que, bueno, aquí no está dibujada. Podría tratar de más o menos dibujarla asumiendo que esa es de tensión, solo por asumir. Entonces una de corriente, pues empezaría aquí como por acá, y sería el contrario de esta, ¿verdad? Entonces sería algo así. Eso me faltó haber sacado una como esa. Haberla puesto. Entonces supongamos que eso es de corriente. Ok. Entonces, en un caso como ese, yo puedo sacar la impedancia de entrada cuando el voltaje es máximo. Pues es mi referencia, el voltaje es la referencia.
Eso significa aquí saco una impedancia de entrada. Entonces, sacar la impedancia de entrada ahí, ¿qué significa? Tomar el voltaje máximo, y ya es conocido, ahí está el valor del voltaje máximo, ¿verdad? Y la corriente mínima, que es esto entre Z sub 0, ¿verdad? Sabemos que eh, la Imax, la magnitud del Imax va a ser la magnitud del Vmax sobre Z sub 0, ¿verdad? O sea, 1 más la magnitud de gamma por V sub 0. Y por el otro lado, un Imin, o sea, la corriente del mínimo, aquí me faltó, perdón, entre Z sub 0, ¿verdad? Esta va a ser, esto era, bueno, sí, V0 es el que le estamos diciendo, la magnitud del voltaje, ¿verdad? Y en este caso, Imin va a ser igual a V sub 0, igual la magnitud entre Z sub 0, por 1 menos la magnitud de gamma. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos eso y yo calculo la impedancia de entrada en ese punto, ¿qué tengo que dividir? Tengo que dividir el Vmax entre el Imin. ¿Ok? El Vmax, ya lo conocemos, es esto que está aquí, y el Imin es esta expresión, ¿verdad? Porque es este que tenemos aquí, el del Vmin, ¿verdad? Entre Z sub 0. O sea, de esta manera. Ven que aquí está el Vmax, que es este que está aquí. Y aquí está el Imin, ¿verdad? Que es el voltaje mínimo, que es Vmin entre Z0. Donde yo hago eso, pues obviamente, ahí se ve fácil que se me cancelan los V sub ceros, ¿verdad? El Z sub 0 se va arriba. Y resulta que esta cosa que está aquí es la razón de onda estacionaria, el ROE. Ujú. Ese ROE me lleva a decir que la impedancia de entrada, cuando yo tengo un voltaje máximo, ¿verdad? El punto es igual a Z sub 0 por el ROE. Ujú. Y si yo calculara más bien la impedancia de entrada aquí, cuando yo tengo un Vmin, ¿cómo va a ser la corriente en ese Vmin? Pues va a ser máxima, ¿verdad? Entonces, la corriente máxima, ¿qué va a ser? Corriente máxima va a ser esto, esta expresión que está acá, entre Z sub 0. Si uno desarrolla eso de manera similar, obtiene esto. ¿Qué características tienen esos valores? Que es importante verlo. El ROE sabemos que es un número real. Z sub 0 es un número real. O sea, todo esto es un número real. Y esto, por las mismas razones, es un número real. Los dos son números reales. Uy, aquí hay un error. También el copy-paste me mató. Esto es Vmin. Disculpas acá. Eso es Vmin. Ahí. Esa es en la 9. Vmin en la 9. Ok, la diapositiva 9. Ahí se me quedó el otro número que les quedó. No puedo borrarle eso. Entonces, Vmin. Entonces, la impedancia de entrada, cuando yo tengo Vmax, es Z sub 0 por el ROE, y cuando tengo el Vmin, es Z sub 0 sobre ROE. El hecho de que sean números reales, eso va a ser muy importante cuando veamos acoples, cuando veamos carta de Smith. Y eso es un valor real que siempre se va a mantener de esa forma. Entonces ahí eso es importante de tomar en cuenta. Ahora, hay algunos casos donde es fácil determinar si hay máximos o mínimos en la carga. Nosotros ya hemos visto dos, ¿verdad? Pero eso es importante chequearlo. Uno, cuando Z es igual a 0, ¿verdad? Cuando Z es igual a 0, ya hemos visto, esto es un corto, y en un corto, V es igual a 0, o sea, es un Vmin, y la corriente es máxima, ¿verdad? Entonces, Z igual a 0, siempre habrá un mínimo de tensión y un máximo de corriente en la carga. Eso es importante a la hora de dibujar
la, la, la onda estacionaria, ¿verdad? Porque entonces ahí la onda estacionaria, yo puedo decir que siempre voy a tener un mínimo de tensión, 0, ¿verdad? Entonces voy a tener algo así para V, mientras que para corriente voy a tener un máximo de corriente, entonces parte de un máximo y hace algo así, ¿verdad? Eso para la corriente. Entonces siempre voy a tener un mínimo de tensión y un máximo en la carga. Y eso tenemos que saber que además aquí la magnitud es 1, por eso es que llegan a 0 los mínimos, ¿verdad? Conceptos que ya deberían de tener claros. Ahora, si ZL es igual a infinito, es el otro caso, es un circuito abierto y se van a invertir, ¿verdad? Voy a tener más bien un máximo de tensión y mínimo de corriente. Máximo de tensión y mínimo de corriente. Entonces, igual, los dibujos son contrarios al caso anterior, ¿verdad? Y se van a mantener los máximos, se van a meter los mínimos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dos casos que no son tan, de repente, tan requete sencillos de ver. O no son tan obvios, son sencillos, pero no son obvios. Cuando la carga es real, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es que la carga es resistiva. O sea, es un número real. En esos casos de la carga real, podemos dibujar la línea de transmisión así. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener un ZL igual a RL, ¿verdad? Aquí tenemos un Z0. Entonces, a partir de ahí tenemos dos casos. Resulta que el coeficiente de reflexión es igual a ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. Entonces, ahí se dan dos casos. Un caso, RL mayor que Z0. Si eso ocurre, vean que gamma es igual a RL menos Z0 sobre RL más Z0. Siendo números reales, ¿qué voy a esperar yo aquí de resultado? Ese gamma me va a dar un número real menos un número real menor entre una suma de números reales, ¿verdad? Pero entonces el coeficiente de reflexión va a ser un número real positivo. El hecho de que sea un número real positivo, ¿qué significa? Que el ángulo de gamma es igual a 0 grados. Si el ángulo del coeficiente de reflexión es de 0 grados, quiere decir que la onda reflejada y la onda incidente están en fase en la carga. Y si están en fase, ¿qué voy a tener ahí? Un máximo de voltaje, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es que V incidente, ¿verdad? Y V reflejado están en fase en la carga. Y eso ya habíamos analizado para la onda plana uniforme, que eso me va a dar un máximo de voltaje. En este caso, me va a dar un máximo de voltaje. Entonces, en este caso, donde ZL es igual a un valor real, ¿verdad? Y ese valor real es mayor que 0, voy a tener un máximo de voltaje. Y si tengo un máximo de voltaje, voy a tener un mínimo de corriente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el ángulo es 0, ¿verdad? Lo que les decíamos. Por lo tanto, gamma será real positivo, dando lugar a un máximo de tensión y un mínimo de corriente en la carga. La diferencia con los casos anteriores es que ese mínimo, perdón, no es 0, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que dibujar la onda que está ahí, pues voy a tener un máximo, pero el mínimo no es 0, ¿verdad? Pues voy a tener algo así. Entonces eso sería voltaje. Y la corriente, pues va a tener algún mínimo y va a tener un máximo, va a estar ahí a 90 grados, ¿verdad? Como siempre. Pero va a ser aquí un mínimo. Siempre va a ser así. Y el otro caso, pues es cuando RL es menor que Z0. Entonces ahí estamos hablando igual de gamma igual
bueno, pongámoslo en términos de una vez, de RL menos Z0 sobre RL más Z0. Entonces, aquí va a ser real menos un número real mayor. Entonces, ¿eso qué me va a dar? Me va a dar un gamma negativo. Y eso significa un ángulo zeta gamma igual a 180 grados, ¿verdad? Vamos a tener 180 grados ahí. Lo cual quiere decir que la tensión incidente, VI, está en contrafase con la tensión reflejada, ¿verdad? Y eso me va a dar lugar a un mínimo de tensión o de voltaje. Y eso hace que haya un máximo de corriente, ¿sí? Entonces vamos a tener, en ese caso, ¿verdad? Un mínimo de tensión y un máximo de corriente en la carga. Eso es importante, que estos casos los tengan muy claros en cuanto a lo que es onda estacionaria, que puedan diferenciarlos y que puedan trabajar con ellos, ¿verdad? Entonces eso es relevante. Ahora, para ir cerrando algunas características importantes. La onda estacionaria es periódica, entonces la impedancia de entrada también es periódica, ¿verdad? Eso se ve muy bien en el dibujillo que había hecho por acá. Vean que la relación entre estos dos cocientes, porque al final de cuentas la impedancia de entrada es un cociente del azul, ¿verdad? De la tensión entre esta corriente total. Y eso es totalmente periódico, o sea, se va dando una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Entonces, resulta que aquí, por ejemplo, digamos, este es un caso, vean que aquí la línea está ahí, pero Z0 está aquí, ¿verdad? Es la misma línea, entonces tenemos voltaje, tenemos corrientes. Vamos a ver que los valores se repiten cada lambda medios. ¿Los valores de quién? De la impedancia de entrada, ¿verdad? O sea, aquí estamos hablando de los valores de Z de entrada, se repiten cada lambda medios. El valor que yo tenía aquí era el cociente entre este V y esta corriente. Y es el mismo valor que voy a tener aquí y es el mismo valor que voy a tener aquí. Cada lambda medios, los valores se van a ir repitiendo. Y eso es importante. Ahora, los valores se invierten cada lambda cuartos. ¿En qué sentido? Hay que tener cuidado un poco con ese se invierten. Creo que hay que precisarlo mejor y después ver ejemplos. Se va a ver mejor con carta de Smith. Pero vean que un lambda cuartos después, o sea aquí, vamos a tener que lo que antes era un voltaje máximo, lambda cuartos después es un voltaje mínimo. Y lo que antes era una corriente mínima, ahora es una corriente máxima. Se invierten, totalmente se invierten esos valores, ¿verdad? Y eso entonces hay que revisarlo y después nada más les pido que estén atentos a eso, que después vamos a volver a utilizar ese dato. Y entonces el valor de la carga también va a ser periódico. Ahora, ¿qué valor de impedancia tenemos aquí? Justo ahí tenemos ZL. Y entonces, lambda medios después, ¿qué valor vamos a tener? Que sería esto, ¿verdad? Lambda medios después, bueno, aquí está indicado también que vamos a tener ZL. Y en cada múltiplo de lambda medios, vamos a tener como valor de impedancia de entrada ZL. Entonces, la impedancia de entrada en múltiplos de lambda medios es igual a ZL. Y eso es importante, digamos, visualizarlo. Y lo último, bueno, el coeficiente de reflexión se puede ver a lo largo de la línea como una función de Z, digamos. El coeficiente de reflexión sabemos que es la tensión reflejada entre la tensión incidente. Bueno, si pongo la reflejada en términos de Z y la incidente en términos de Z, desarrollo, ¿verdad? Lo pongo ahí, V sub 0 menos, constante propagación. Ahí puse la compleja. Bueno, los separamos los términos y llamamos a este que está aquí, le llamamos gamma de 0, ¿verdad? Entonces me queda un E a la 2JKZ.
Ese valor que está ahí es el de gamma en z igual 0. Vamos a llamarlo gamma de carga, que sabemos que tiene magnitud y tiene ángulo. Nada del otro mundo, ¿verdad? Entonces, gamma de z lo sustituimos. Lo que hago es sustituir este valor aquí, ¿verdad? Y mantengo este. Resulta que jk es igual a alfa más j. Bueno, aquí subí este valor, ¿verdad? Lo subí arriba y me quedaba 2jkz. Aquí esta es exactamente igual que la otra, no aporta nada. Tengo que ponerle atención ahí a, a, a esa expresión. Y aquí sí, ya pongo el alfa, pongo el beta. Entonces el que tiene J se junta con este, ¿verdad? Entonces tengo magnitud de gamma L, tengo aquí no borré esta también. Ahí ya tenía que borrarla porque ya lo puse aquí, ¿verdad? Y entonces cuando tengo eso ahí, aquí esto merece una corrección. Este valor no va aquí, disculpen. Ese valor no va ahí porque ya el ángulo lo consideré aquí, ¿verdad? Tengo que gamma de z es igual a la magnitud de gamma L por E a la menos 2 alfa z por E a la j beta z más zeta gamma L. Y tengo una expresión de un coeficiente de reflexión que lo que hace es que me analiza el cociente, ¿verdad?, entre onda incidente y onda reflejada a lo largo de la línea. Por eso el z ahí, el valor de z. Y bueno, hay que ver algunos ejemplillos de lo que conlleva eso. Lo voy a dejar para la próxima clase, hay que ver cómo se comporta ese gamma de z, que eso es importante. Ahí pues ya se nos fue el tiempo, más bien ya les robé 3 minutillos. ¿Alguna pregunta? Estaríamos entonces, bueno, entonces con eso damos cerrada la clase de hoy, nos veríamos el viernes, y continuamos con esa parte de onda plana con la cual vamos en tiempo, vamos bastante bien. ¿Ok? Buenas tardes entonces para todos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Bueno, profe. Hasta luego.